entramado de tácticas de poder y de control y que básicamente lo fuerte de la violencia es el maltrato psicológico. Y formatos y tiempo, bueno, tenemos hoy día en Chile solamente proyectos que duran 10 meses, cuando las indicaciones internacionales hablan de que a lo menos es necesario una atención de un año, es decir, de 48 sesiones, y hoy día tenemos programas que duran 10 meses, ¿cierto? Que en realidad son proyectos, no son programas. Además son proyectos parche, porque si yo tengo que dejar de ingresar hombres para darle esta atención al 5.º mes, porque después va a ser irresponsable darle una atención insuficiente en cantidad de número de sesiones. Por lo tanto, hoy día no hay política pública con respecto a atender hombres que ejercen maltrato. Además de esto, estos proyectos en el cual yo trabajo, que son de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, tienen que ser concursados por las municipalidades. Es decir, el alcalde y el Consejo Comunal de Seguridad Pública debe votar a favor de escoger este tipo de proyectos entre una parrilla de unos 30 proyectos más. Por lo tanto, tenemos hoy en día en Chile que en esta comuna, El Bosque, tenemos un proyecto de atención a hombres, pero en la comuna de al lado o en Tiltil o no sé dónde, no existe. Por lo tanto, son cosas aleatorias y que están dejados un poco a la mano de nadie y que va a depender un poco de la sensibilidad de algunas personas clave o simplemente del azar, ¿cierto? O lo más importante, porque el problema ya rebalsan las cifras en justicia y rebalsan las cifras en carabineros. Para entender un poco qué hablamos de violencia, cuando hablamos de violencia, no estamos hablando ni de los garabatos ni de la violencia física, sino que el concepto amplio es que cualquier forma de imponer tu voluntad a alguien es un acto de violencia. Y ahí nos desmarcamos de la violencia familiar, ¿cierto? Podemos hablar de las violencias estructurales, sociales, y de todos estos mecanismos de control y dominación que incluyen, ¿cierto?, las transnacionales, el dinero, donde es importante que vayamos articulando los conceptos de género quizás con otros conceptos de clase y ampliando la mirada. Creemos que es necesario en el tema de atención de varones desarrollar modelos detallados, ¿cierto?, donde seamos capaces de explicar y comunicar lo que hacemos en forma que sea entendida por todos, no reducida a una corriente psicológica. De hecho, la persona con la cual yo me formé es Luis Aravena Sopa, que es un trabajador social chileno que trabaja en Canadá, pero en Canadá esta atención no está limitada a los psicólogos, sino que los trabajadores sociales también realizan esta atención. Nutrir este modelo desde las praxis internacionales, o sea, la implementación y la sistematización también nacionales, porque no tenemos por qué volver a inventar la pólvora, ya no tenemos por qué ponernos a investigar, porque ya se ha investigado en programas internacionales que tienen más de 25 años de experiencia, donde se ha sistematizado y se ha visto lo que conviene hacer y lo que es desfavorable de realizar. Y por otro lado, yo creo que una cosa muy propia del modelo masculino hegemónico es cómo hemos visto que en Chile existe mucha competencia en torno a las corrientes psicológicas, a los modelos e incluso dentro de las mismas instituciones, lo cual es un fuerte obstáculo a poder desarrollar estos programas. Es decir, la lógica de la exclusión o de ir sacando la silla, como decía Claudio, ir dejando ciertos ministerios nomás, ciertas teorías, ciertas corrientes, ciertas profesiones y solamente ciertos partidos políticos.
el tema debiera transversalizarse y ampliarse porque es un problema que nos toca a todos de alguna forma, porque todos podemos ser ejercedores de violencia, tener algún familiar que ejerce violencia, algún amigo, compañero, etcétera, lo mismo con respecto a las mujeres. ¿Desde dónde nos paramos? Bueno, creo que no voy a alcanzar a mostrar todo, ¿cierto?, desde una perspectiva de género relacional, con fuerte énfasis en los estudios de las masculinidades, articulando también clase y género, ¿cierto? Creemos que es importante articular y entender cómo están interconectadas todas las violencias estructurales, sociales. Es por eso que hemos ido, y la semana pasada estuvimos en un seminario con el sindicato Luis Gautier, del cual hemos aprendido mucho, que es un sindicato de lesbianas, transexuales, gays, que nos permite entender, ¿cierto?, cómo funcionan esos temas también desde el sindicalismo, ¿ya? Y ellos han decidido hacer una alianza con nosotros, el colectivo Mano, para llevar a la agenda de los sindicatos también los temas de género y de violencia, ¿ya? Hemos aprendido la diferencia entre una negociación colectiva y los convenios colectivos, y cómo poner en la agenda de la negociación colectiva de los sindicatos los temas de violencia. La perspectiva de derechos humanos, la perspectiva, etcétera. Aquí tenemos una serie de lugares desde donde nos paramos, no me voy a referir a todo, sí referirme al enfoque de responsabilidad hacia las personas víctimas, en su mayoría mujeres, a través de la creación de una respuesta comunitaria coordinada, ¿ya? Es decir, cómo como sociedad, como comunidad, como instituciones, podamos diseñar una política pública integral, interinstitucional, intersectorial, para responder a los casos de violencia de forma efectiva, de forma coordinada, con protocolos, con responsabilidades y con limitaciones claras. Eso hoy en día no existe, hay una tremenda descoordinación. Nos basamos también en los criterios internacionales del Grupo 25 que están en la página de M, donde apostamos por modelos multidimensionales, no una corriente psicológica particular. Hemos logrado tener una visión transteórica, integrada, con mucha tolerancia y con mucho respeto, con muchos profesionales con diversas orientaciones, pero nos liga esta visión de género, de derechos humanos y definiciones específicas de la violencia. Bueno, cuando hablamos de violencia en la pareja, hablamos de dominio, poder, control, hegemonía, ¿cierto?, del hombre hacia la mujer, y esto es lo que nosotros ocupamos con los hombres para trabajar. Vamos revisando en cada una de las sesiones estas 8 formas de violencia psicológica, entendidas como tácticas que ocupan los hombres para mantener el poder y el control sobre las mujeres, siempre y cuando estemos hablando de una violencia que implica maltrato histórico, que es la mayoría de la violencia que es denunciada en nuestro país, porque la violencia circunstancial o la violencia episódica es la mínima. La violencia, ¿cierto?, entendí aquí como el deseo de poder, la voluntad de poder, ¿cierto? La codicia conduce al deseo de poder y por lo tanto siempre va a ser una negación de la libertad e individualidad de toda persona. En lugar de asumir que cada uno de nosotros está aquí para desarrollarse libremente de acuerdo a los propios dictados de su alma, la persona codiciosa desea imponerse, moldear y dirigir. Para muchos seres humanos, sus batallas más duras deberán librarlas en sus propios hogares, antes de lograr libertad suficiente para obtener victorias en el mundo. Deben liberarse de la dominación y control adversos de algunos familiares cercanos. Es decir, si no llevamos la democracia a las relaciones íntimas, a los vínculos significativos, sean familiares o lo que sean,
no vamos a poder generar ni organización, ni movimiento, ni repensar todas las formas de dominio